La ciudad de Roma se fundó en el año 753 a.C., hasta la caída del Imperio de Occidente en el año 476 después de Cristo. En este tiempo hubo diferentes sistemas de gobierno: la monarquía, la república y el imperio. Muchos de los elementos romanos tuvieron su origen en Grecia, desde el politeísmo hasta la estructuración de la vestimenta y apariencia. Las clases sociales se dividían en ciudadanos, grupos formados por plebe, nobilitas y senadores y administradores del imperio, y los no ciudadanos, formados por esclavos y libertos. La ropa se convierte en el gran elemento distintivo de las clases y el rango social. Es tan importante que pasa a ser cuestión de Estado. Se convierte en el gran elemento para diferenciar clase y rango. Esta diferenciación de indumentaria, según al grupo perteneciente, venía dado por las leyes suntuarias. Como ropa interior, tenían la indumenta. No hay una evidencia clara de la utilización de ella. En general, la ropa interior de la mujer, casada o no, estaba formada por dos piezas: una superior que protegía el pecho y una inferior, el subligaculum. Algunas esclavas llevaban gorro o sombrero, pero era poco utilizado. Las mujeres ciudadanas vestían con estola sobre una túnica de lana fina. La estola era una variedad de túnica. La llevaba la mujer inmediatamente después de casarse. Esta pieza se llevaba encima de una túnica interior, la subbúcula, hecha de seda o lino. Podían ser de colores blanca, grises, rojas y púrpuras. También se podían combinar estos colores. Los hombres no ciudadanos llevaban el pileus gorro como símbolo de libertad una vez eran liberados, y una túnica simple. Los ciudadanos hombres vestían con la toga, que era de procedencia etrusca, que eran los únicos que podían utilizarla por ley. Según los colores y materiales, se diferenciaban el estatus social. El hombre utilizaba muy poco el gorro. Tenían el cucullus, que era la gorra de viaje, y el petasus, la gorra alada. Si era un ciudadano normal, su toga era de lana blanca y la llevaban encima de la túnica. Los senadores llevaban toga blanca con ribetes púrpuras, que era el color del poder. La lana era el material más difundido. Las tejían en casa, y de lino o seda depende del cargo el que ostentaban. Eran piezas que requerían la ayuda de un esclavo o varios para vestirse con ellas. Le daban mucha importancia a la cantidad de pliegues que estuvieran al llevarla. Habían diferentes tipos de toga. La toga exigua es la toga primitiva, simple, que servía simplemente para cubrir el cuerpo. La toga virilis, pura, era la toga que todo ciudadano romano llevaba a partir de la mayoría de edad, blanca y sin adornos ni tintes. La toga pretexta estaba reservada para los magistrados. La toga puya, hecha con lana negra, utilizada para mostrar el duelo, comunicando que quien la llevaba estaba sufriendo una pérdida. La toga cándida era una toga brillante utilizada por los candidatos a un cargo público, tratadas con una tiza blanca indicando la pureza de quien lo llevaba. Y la toga muliebris, toga sencilla que llevaban las prostitutas y divorciadas. La túnica era una pieza adaptada a partir de la toga griega, a las necesidades de la sociedad romana. Los trabajadores utilizaban túnicas de telas gordas y resistentes que aguantaban la faena en el campo. La paénula era una especie de manta cuadrada o rectangular, con una abertura central, parecido a un poncho, se llevaba encima de la túnica o de la toga. La paya era un velo utilizado como una bufanda, chal o capucha. Era una pieza muy popular. Taparse la cabeza no era por motivos religiosos en esta época. Los centuriones y oficiales del ejército llevaban una coraza, llamada loriga, con un cinturón de tiras de cuero, y un casco con penacho, cristal. Llevaban túnicas especiales, más resistentes y cómodas. Los materiales utilizados en este periodo eran la lana y el cuero, ya que Roma era un pueblo agrícola y ganadero, el algodón y el lino de procedencia egipcia. Las clases altas podían hacer servir la seda. Las perlas eran utilizadas para adornar túnicas o sandalias, y los tintes vegetales o animales eran para teñir las túnicas. Por ejemplo, el púrpura era el color del poder. Como calzado tenían gran variedad, desde botas hasta zapatos o sandalias con adornos como perlas e hilos de oro. El caligae era la pieza más popular, utilizada por trabajadores y esclavos. Es un zapato y una sandalia.
Dada la extensión en el tiempo del Imperio Romano, diferentes fueron las modas y costumbres del peinado. Inicialmente, los cabellos femeninos se arreglaban con gran sencillez y con un uso limitado de perfume. Entre sus criterios estéticos estaba el de mostrar cabellos lustrosos y peinados elaborados y con infinidad de detalles. Las mujeres podían dejar caer su cabello rizado, en forma de tirabuzón o ligeramente ondulado, o bien recogerlo en moños sobre la nuca, que envolvían con redecillas y cintas. Las sucesivas emperatrices y mujeres de la realeza romana fueron tomadas como modelos por otras patricias y aristócratas de la sociedad romana y sus peinados marcaron estilo, como por ejemplo el de la emperatriz Flavia, con un peinado trenzado con una especie de tupé, hecho con rizos especialmente caro y costoso. Este conjunto de rizos quedaba abultado sobre la frente, haciendo un efecto como de casco. El resto del cabello se recogía en trenzas hacia atrás, donde se hacía una especie de moño. Durante el esplendor de la época Flavia, el peinado se abulta y los rizos también se hacen más grandes. Otro caso sería la emperatriz Octavia, que fue respetada y admirada por representar las virtudes femeninas romanas tradicionales, y su peinado fue un verdadero ejemplo a seguir, con un moño en la parte baja de la nuca y una raya en el medio de la cabeza. Las peluqueras romanas se llamaban ornatrix, y los barberos romanos serían los tonsos. Conforme se fue consolidando el imperio, los hombres cortaron su cabello rizado, que solía sujetarse con una cinta, y mostraron su cara afeitada. Al igual que pasaba con los peinados femeninos, en los masculinos también tenían como modelos a imitar a emperadores del momento. El peinado del emperador Augusto fue un clásico, aparentemente desordenado, lucía unos mechones en forma de lengüeta sobre su frente.